Déjame contarte algo que casi nadie sabe. El día que cumplí 12 años, mi madre me perdió. No por unos minutos, 3 días. 3 días buscándome por Jerusalén, con mi padre muerto de angustia, preguntando a todo el mundo si habían visto a un niño de pelo oscuro, de ojos grandes, que a veces se quedaba mirando el cielo como si esperara que alguien le hablara desde allá arriba. Y yo estaba en el templo, sentado en el suelo, rodeado de maestros de la ley, hablando con ellos como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando mi madre me encontró, me miró de esa manera que solo las madres saben mirar. Esa que no necesita palabras, la que duele más que cualquier grito. Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y yo le dije algo que todavía hoy me parece que no estaba bien dicho. Le dije, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo estar en las cosas de mi padre? Ella no respondió. José tampoco. Y hubo un silencio entre los tres que duró todo el camino de regreso a Nazaret. Eso es lo que más recuerdo de ese día. No lo que aprendí en el templo, no las preguntas que hice ni las respuestas que recibí. Recuerdo ese silencio, el de una familia que no sabe del todo quién tiene en casa. Me llamo Jesús. Nací en Belén, crecí en Nazaret, morí en Jerusalén. Y entre esos 3 lugares pasó todo lo que pasó. Voy a contarte cómo fue. No la versión solemne, la versión que ocurrió de verdad. Nazaret no era gran cosa. Si hoy la buscaras en un mapa del Imperio Romano, tardarías un rato en encontrarla. Era un pueblo pequeño en Galilea, en el norte de lo que llamaban Judea. Unas 200, 300 personas. Todos se conocían, todos sabían los chismes de todos. Y eso incluía el chisme de mi familia. El chisme era este. María, la hija de Joaquín y Ana, quedó embarazada antes de casarse con José. En ese tiempo, en ese lugar, eso no era un dato menor. Era una deshonra. Era suficiente para que una familia quedara marcada para siempre. Yo lo supe de adulto, claro. Nadie me lo contó directamente, pero uno escucha cosas. Se sienta en la puerta de la casa y oye las conversaciones de los vecinos. Ve cómo ciertas mujeres miran a su madre en el mercado, con esa mezcla de lástima y juicio que la gente lleva siempre en los ojos. Mi madre nunca dijo nada al respecto. Era así, callada, firme, de esas personas que no necesitan defenderse porque no tienen nada de qué defenderse. José tampoco. José era carpintero. Eso significa que hacía de todo: puertas, techos, yugos para los bueyes, marcos de ventanas, el banco de trabajo de algún rabino del pueblo. No era un artista ni un filósofo. Era un hombre que se levantaba antes del amanecer y trabajaba hasta que no había luz. Olía a madera y a sudor. Tenía las manos tan ásperas que cuando me las ponía en la cabeza parecía que me acariciaba con piedra. Pero era bueno, y esa es la palabra más exacta que puedo usar para él. Bueno. No perfecto. Bueno. A veces se equivocaba. A veces se ponía serio por cosas que no valían la pena. A veces llegaba a casa cansado y no quería hablar. Pero nunca fue cruel. Nunca levantó la mano. Nunca dejó de mirarme como si yo fuera suyo. Y yo lo quería. Lo quería de esa manera sencilla, sin palabras, que tienen los hijos hacia sus padres cuando todo está bien. Cuando murió, y murió antes de que yo empezara mi ministerio, eso casi nadie lo menciona. Me quedé con un hueco que no supe nombrar durante mucho tiempo. Un día está ahí, al otro no. Y la vida sigue igual. Y eso es lo que más duele, que el mundo no se detiene. Crecí haciendo lo que hacen los niños de Nazaret. Jugaba, me caía, me levantaba, me metía en problemas. Tenía hermanos, sí, hermanos, varios. Santiago, José el menor, Simón, Judas y al menos 2 hermanas. Eso es algo que se ha debatido mucho después. Pero en ese entonces era solo mi familia. Una familia ruidosa, normal, con los pleitos normales de toda familia. Santiago era el más serio. Santiago siempre fue el más serio.
Desde pequeño era de esos niños que miran a los adultos con cara de adulto. Me costó años entenderme bien con él. Años. En la sinagoga aprendí a leer. En esa época no todo el mundo sabía leer. Era algo que se enseñaba, que se aprendía con esfuerzo, que se valoraba. Leímos los Salmos, el Deuteronomio, los profetas. Isaías me golpeó fuerte desde la primera vez. Lo leí a los 8 años y pensé, eso suena a algo que yo conozco. No sabía de dónde venía ese reconocimiento, solo sé que estaba ahí. Un día, yo tendría unos 10 años, vino al pueblo un hombre llamado Ananías. Era mercader, venía de Damasco, traía especias, telas, historias del mundo grande. Se quedó a dormir en casa de Zebedeo, el pescador, cuya familia vivía cerca. Y en la plaza esa tarde habló del imperio, habló de Roma, de Augusto, que ya había muerto, y de Tiberio, que ahora gobernaba. Habló de los impuestos, de los soldados, del hambre en algunas ciudades. Y yo me quedé escuchándolo con una atención que no entendía, porque algo en todo eso me decía que ese mundo roto que él describía era el mismo mundo al que yo tendría que decirle algo. No sabía qué, todavía no, pero algo. El silencio nos ayuda a escuchar mejor. Tengo que hablar de Juan. Juan era mi primo, y era sin ninguna duda el hombre más extraño que he conocido en toda mi vida. Vivía en el desierto de Judea, cerca del río Jordán. Comía langostas y miel silvestre. Usaba ropa de pelo de camello. Gritaba en el río que la gente debía arrepentirse, que el reino de los cielos estaba cerca, que el hacha ya estaba puesta a la raíz del árbol. Era intenso, Juan, muy intenso, pero la gente lo seguía. Caminaban días enteros para llegar hasta el Jordán y que Juan los metiera bajo el agua. Publicanos, soldados, fariseos, gente del pueblo. Todos querían algo nuevo. Todos sentían que lo que tenían no alcanzaba. Cuando llegué al Jordán a que Juan me bautizara, lo primero que hizo fue mirarme y decir, ¿tú vienes a mí? Soy yo el que necesita ser bautizado por ti. Y yo tuve que convencerlo. Le dije que lo dejara, que así convenía, que era lo correcto por ahora. Él no estaba convencido. Me miró unos segundos con esa cara que ponía cuando no entendía algo, pero decidía confiar de todas formas, y me metió bajo el agua. Lo que ocurrió después solo lo puedo describir como esto. El cielo se abrió. No metafóricamente, no como imagen poética. Se abrió, y escuché una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». ¿Cómo le explicas eso a alguien? ¿Cómo describes ese momento? Es como intentar explicarle a un ciego de nacido qué es el color azul. Las palabras no alcanzan, solo te quedas con la sensación, y la sensación era, soy conocido, completamente, absolutamente conocido y querido desde ahí. Respiré, después de eso fui al desierto, solo, 40 días. ¿Por qué el desierto? Porque necesitaba tensar, porque acababa de recibir algo enorme y no sabía qué hacer con ello, porque hay preguntas que solo se pueden hacer en silencio, y el desierto de Judea es el lugar más silencioso que existe. En el desierto pasé hambre, hambre de verdad, no el hambre de saltarse una comida, el hambre que te hace ver cosas, el hambre que te debilita y te agudiza al mismo tiempo, y en esa vulnerabilidad, en ese límite del cuerpo, vino la tentación. No voy a describirla de manera dramática, solo fue esto, una voz muy razonable que me proponía soluciones. Tienes hambre, convierte estas piedras en pan. Tienes un mensaje, haz un espectáculo, tírate del templo, que los ángeles te recojan. Tienes una misión, yo te doy todos los reinos, solo arrodíllate. Lo que aprendí en esos 40 días es algo que intento decirles a los jóvenes. El problema no es que te tienten con cosas malas, el problema es que te tienten con cosas que suenan razonables, que suenan como atajos, como formas eficientes de hacer el bien. El poder sin amor no es poder, es trampa disfrazada de herramienta. Salí del desierto con hambre, flaco y con una claridad que no tenía cuando entré. Y empecé. Quiero hablarte de los 12, porque hay una idea de que los escogí por algún proceso misterioso, que los evalué espiritualmente, que hice una selección divina muy elaborada. No fue exactamente así. Simón, que después llamé Pedro, lo encontré en el lago de Galilea.
Estaba lavando redes. Había pescado toda la noche y no había sacado nada. Me metí en su barca. Le pedí que se alejara un poco de la orilla para hablar a la gente y después le dije, ahora ve a la parte profunda y echa las redes. Me miró como diciendo, mira, con todo respeto, yo soy el pescador aquí. Pero lo hizo, y sacaron tanto pescado que la red se rompía. Simón cayó de rodillas y me dijo que se alejara de mí, que era un hombre pecador, y yo le dije, no temas, desde ahora pescará hombres. Así empezó todo con Pedro. Ahora, hay algo que no suele contarse sobre Pedro y es que era un hombre enormemente impulsivo. Hablar antes de pensar era su especialidad. Meter la pata con entusiasmo también. Una vez íbamos caminando sobre el agua, ya llegó a eso, y Pedro se tiró al lago para caminar hacia mí. 2 pasos, 3 pasos y se hundió. No porque le fallara la fe, se hundió porque miró hacia abajo. Eso es Pedro en una imagen. Lanzarse, mirar hacia abajo, hundirse y yo ahí, dándole la mano. Así fue toda nuestra relación. Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, eran lo que les digo. Los llamé Boanerges, hijos del trueno, porque una vez cuando un pueblo de Samaria no nos recibió, vinieron a preguntarme si mandaba fuego del cielo sobre ellos. Fuego del cielo, así, tranquilamente. Los miré y les dije que no, y caminamos hasta el siguiente pueblo. Juan era el más joven del grupo, el más sensible también. Había algo en él que sabía estar quieto, y en un grupo donde casi todos hablaban al mismo tiempo, eso era un regalo enorme. Mateo fue el que más chismes generó cuando lo llamé. Mateo era recaudador de impuestos, lo que hoy llamarían un colaboracionista. Trabajaba para Roma, cobraba los impuestos a su propio pueblo y se quedaba con lo que podía. No era querido, era temido y despreciado. Cuando lo llamé, los fariseos se escandalizaron. ¿Por qué comes con publicanos y pecadores?, me dijeron, y yo les dije una cosa que pienso sinceramente. Los sanos no necesitan médico. Yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores. No fue un discurso, fue la respuesta más honesta que tenía. Y Mateo dejó su mesa de impuestos ese mismo día. Judas Iscariote, sé que esperas que hable con amargura, que diga algo sobre la traición, sobre el dinero, sobre las 30 monedas de plata. Voy a decir algo distinto. Judas era inteligente, era el más organizado del grupo, manejaba el dinero del grupo. Sí, teníamos una bolsa común, como cualquier grupo, y lo hacía bien. Era apasionado, quería que las cosas pasaran, quería un cambio visible, concreto, político. Creo que su problema no era que no creyera en mí, su problema era que tenía una idea muy clara de lo que yo debía hacer. Y cuando vio que yo no iba a hacer eso, que mi reino no era lo que él esperaba, algo en él se rompió. Y tomó una decisión. No sé si la tomó con frialdad, no sé si la tomó convencido de que me hacía un favor forzando una situación que me obligaría a actuar. Hay quienes dicen eso. Solo sé que cuando me besó en el huerto de Getsemaní esa noche, me miró a los ojos. Y en esos ojos había algo que no era triunfo, era algo más complicado que eso. La gente me seguía. Eso suena sencillo dicho así, pero piénsalo. Miles de personas dejaban sus casas, sus trabajos, sus familias, y caminaban horas o días para encontrarme en una colina o a la orilla de un lago. ¿Por qué? Creo que porque había algo que nadie les había dicho antes de la manera en que yo lo decía. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. ¿Sabes lo que eso significaba para un trabajador del campo en Galilea? Para alguien que llevaba toda la vida escuchando que era poca cosa, que el favor de Dios se medía en dinero, en estatus, en pureza ritual. Le estaba diciendo que el sistema estaba al revés, que lo que el mundo llamaba fracaso, Dios lo llamaba de otra manera. No era solo teología, era algo mucho más personal que eso. Era mirarlos a los ojos y decirles, tú importas, tú que hueles a pescado, tú que debes impuestos, tú que llevas 3 hijos sola, tú importas. Y eso la gente lo sentía, no lo procesaba intelectualmente, lo sentía en el pecho.
que alguien te mire y te diga eso, que alguien te lo diga y tú le creas. Ahora, había gente que no le gustaba lo que yo decía. Los fariseos, por ejemplo. Quiero ser justo con ellos. No eran malos. La mayoría eran hombres que amaban genuinamente la ley, que se habían pasado la vida estudiándola, interpretándola, enseñándola. El problema era que con el tiempo la ley se había convertido en una carga, en una lista interminable de cosas que hacer y no hacer. Y ellos eran los guardianes de esa lista. Y cuando yo llegaba y decía, el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, estaba diciéndoles que se habían perdido el punto. Eso no lo tomaban bien. Hubo un fariseo, sin embargo, que vino a verme de noche. Se llamaba Nicodemo. Era de los principales del Sanedrín. Vino de noche. Eso significa que no quería que lo vieran. Me dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y yo le dije algo que lo confundió completamente. De verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo, que era un hombre educado, inteligente, preparado, me preguntó literalmente, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Me lo preguntó en serio, no era sarcasmo. Nicodemo y yo hablamos esa noche durante horas. Me parece que no entendió todo lo que dije, pero algo se movió en él, porque más adelante, cuando los otros líderes querían arrestarme, fue Nicodemo quien preguntó si la ley permitía juzgar a alguien sin escucharlo primero. Solo eso, solo una pregunta al aire, pero en ese contexto esa pregunta valía mucho. Voy a decirte algo que en ese tiempo era muy contracultural. Las mujeres eran parte central de lo que hacíamos, no en los márgenes, en el centro. María de Magdalena, era una de las personas más importantes del grupo. Punto. La historia que te contaron quizás fue que era una prostituta arrepentida. Eso no está en ningún texto antiguo que valga. Lo que sí está es que yo eché de ella 7 demonios, que ella me siguió desde Galilea, que estaba al pie de la cruz cuando casi todos los hombres habían huido, y que fue la primera persona que me vio después de que resucité. La primera. ¿Sabes lo que significa que yo le dijera a ella, ve y diles a mis hermanos lo que has visto? Que la hice mensajera, testigo, anunciadora. En ese tiempo el testimonio de una mujer no era válido legalmente, y yo la envié a anunciar la noticia más importante de la historia. No fue un accidente, fue completamente a propósito. Estaban también María y Marta, las hermanas de Lázaro. Las dos me importaban enormemente. Una vez fui a visitarlas y Marta estaba ocupadísima preparando comida, limpiando, atendiendo, y María estaba sentada a mis pies escuchando. Y Marta vino y me dijo, «Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude». Y yo le dije algo que la dejó callada. «Marta, Marta, estás ansiosa y te preocupas por muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. María escogió la parte buena». No le estaba diciendo que trabajar está mal. Le estaba diciendo, hay momentos que no vuelven. Este es uno de ellos. Siéntate. Creo que Marta lo entendió. Creo que le molestó un poco también. Era así Marta, y eso también me gustaba de ella. Estaba en Sicar, en Samaria, un mediodía de calor brutal. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. Yo estaba solo en el pozo de Jacob. Y vino una mujer a sacar agua. Que venga al mediodía ya es una señal de algo. Las mujeres iban al pozo por las mañanas, juntas, en grupos. Ir al mediodía, sola, bajo el sol, significa que no quieres encontrarte con nadie, que hay algo que prefieres evitar. Le pedí agua, y ella me miró con desconfianza y me dijo, «¿Cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Siglos de desconfianza y desprecio mutuo.
Y yo le dije, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Hablamos largo tiempo, y en algún momento le dije, ve y llama a tu marido y ven acá. Y ella me dijo, no tengo marido. Y yo le dije, bien has dicho que no tienes marido. 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. No lo dije con juicio, lo dije para que supiera que la conocía, que alguien la veía de verdad, no la versión que presentaba en público, ella. Y eso fue lo que la hizo salir corriendo al pueblo a decirle a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Eso es lo que la gente quiere en el fondo, ser conocida, que alguien no mire lo de afuera sino lo de adentro y no se vaya. Hay una historia que quiero contarte con cuidado, la de Lázaro, porque esa historia tiene algo que nadie mira bien. Cuando me dijeron que Lázaro estaba enfermo, yo no salí corriendo. Me quedé 2 días más donde estaba. 2 días. ¿Por qué? Eso mis discípulos no lo entendieron. María y Marta tampoco. Cuando llegué, Lázaro llevaba 4 días muerto. Y Marta salió a mi encuentro y me dijo algo que no era solo tristeza, era también reclamo. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y tenía razón. Yo podría haber llegado antes, podría haberlo sanado. No lo hice. Y ahí está lo que quiero que entiendas. Hay momentos en que el amor no se parece al amor. Hay momentos en que lo que hace el amor se parece al abandono. Y no lo es, pero duele igual. Cuando vi llorar a María, cuando vi llorar a los que estaban con ella, yo también lloré. Ese es el versículo más corto de todos los textos. Jesús lloró. ¿Por qué lloré si sabía lo que iba a pasar? Porque el dolor de ellos era real, y yo no era de piedra. El dolor ajeno me dolía. Eso también era parte de lo que yo era. Me llevaron a la tumba. Era una cueva con una piedra grande en la entrada, y yo mandé quitar la piedra. Y Marta, siempre Marta, directa y práctica, me dijo, Señor, ya huele, hace 4 días. Y yo le dije, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Grité fuerte, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió, con las vendas todavía puestas, caminando como podía, y yo dije, desatadle y dejadle ir. La gente que estaba ahí enloqueció. Muchos creyeron. Algunos corrieron a decírselo a los fariseos. Y eso fue lo que aceleró todo. Eso fue lo que hizo que el Sanedrín se reuniera y decidiera que yo tenía que desaparecer. El sumo sacerdote Caifás dijo algo a esa reunión que quedó registrado. Es mejor que muera un solo hombre por el pueblo a que perezca toda la nación. Política pura, sin disimulo. No me sorprendió. Era lo que el poder hace, lo que siempre ha hecho. Calcular vidas, sopesar conveniencias. Lo que me sorprendió fue cuánta gente estuvo de acuerdo. Para acá, déjame salirme un momento del relato, porque hay algo que quiero decirte directamente, a ti, a quien sea que esté escuchando esto. No le tengas miedo a las preguntas difíciles. Yo las tuve. En el desierto tuve preguntas que me sacudían. ¿Qué significa esto? ¿Para qué sirvo? ¿Es real lo que siento? Las preguntas no son el problema. Las preguntas son el comienzo. El problema es quedarse en las preguntas sin atreverse a moverse, o peor, callar las preguntas porque la gente a tu alrededor no las hace. A los jóvenes de Galilea que me seguían les decía siempre, no copies la fe de tus padres sin entenderla. Recíbela, sí, hónrala, pero haz la tuya. Una fe que no te costó nada no vale lo mismo que una fe que conquistaste. Y esto también. Cuida a quien le das acceso a tu vida interior. No todo el mundo merece estar en el centro de tu corazón. No porque la gente sea mala, sino porque no todo el mundo tiene la capacidad o la voluntad de cuidar lo que tú eres. Yo tuve 12 personas cercanas, y de esas 12,
Había tres con quienes podía ser más vulnerable: Pedro, Santiago, Juan. Los llevé al monte de la Transfiguración. Los llevé al huerto de Getsemaní esa última noche. Incluso yo tenía círculos. Incluso yo sabía que no todos los espacios son para todos. Y una cosa más: el amor no es un sentimiento. Es una decisión que se toma todos los días. A veces con alegría, a veces con esfuerzo. Amar a alguien que te trata bien es fácil. Amar a alguien que te falla, que te decepciona, que te traiciona incluso, eso es otra cosa. Eso cuesta, y cuesta todos los días. No te digo que te dejes aplastar. No te digo que pongas el otro lado de la cara como si el dolor no doliera. Te digo que hay una diferencia entre el amor que consume y el amor que construye. Aprende a distinguirlos. Aprende a saber cuándo das desde la plenitud y cuándo das desde el vacío. Porque dar desde el vacío no es generosidad, es otra manera de desaparecer. Llegué a Jerusalén una semana antes de Pascua. Era el año que después llamarían el año 30. Yo tenía 33 años. Entré en un asno, no en un caballo de guerra, un asno. La gente ponía sus mantos en el camino, cortaban ramas de palma y las agitaban. Gritaban Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y yo miraba todo eso y sentía algo complicado, porque sabía lo que venía, y sabía que muchos de los que gritaban ese día iban a pedir mi crucifixión esa misma semana. No con maldad, con miedo, con confusión, con la presión de los líderes que les decían qué pensar. La gente es así, no porque sea mala, sino porque el miedo y la presión hacen cosas extrañas con las personas. El lunes fui al templo y encontré lo que ya sabía que iba a encontrar: cambistas, vendedores de palomas, mesas llenas de monedas, un mercado ruidoso y bullicioso en el atrio de los gentiles. Y yo volqué las mesas. Lo bolsé todo: las sillas de los vendedores, las jaulas de las palomas, las monedas rodando por el suelo de piedra. Y dije: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Me preguntan siempre si me arrepiento de eso, si fue una reacción desproporcionada. No, no fue rabia descontrolada, fue algo distinto. Fue decir: esto tiene nombre, y su nombre no es comercio, su nombre es robo envuelto en religión. Y eso es lo peor, lo que se hace en nombre de lo sagrado y no tiene nada de sagrado. Los vendedores se fueron, los cambistas también, y por un momento el templo quedó en silencio. Y vinieron a mí ciegos y cojos y los sané ahí, en ese silencio. Y los niños empezaron a gritar Hosana al Hijo de David. Y los sacerdotes principales me miraban furiosos y me preguntaban: ¿oyes lo que dicen? Y yo les dije: sí. ¿Nunca leísteis que de la boca de los niños perfeccionasteis la alabanza? Y salí del templo. El jueves por la noche, después de la cena, fui al huerto de Getsemaní. Llevé conmigo a Pedro, Santiago y Juan, y les pedí que se quedaran despiertos conmigo. Solo eso, que se quedaran despiertos. Y me alejé un poco más, y me puse de rodillas, y oré: Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. ¿Sabes lo que es pedir eso? ¿Sabes lo que significa que yo le pedí a Dios que si era posible, que no, que yo tenía miedo, que yo no quería lo que venía, que había en mí un instinto de sobrevivencia que gritaba igual que en cualquier ser humano? Y agregué: pero no como yo quiero, sino como tú quieres. Eso no lo dije con facilidad. Eso me costó. Sudé mientras lo decía. Los textos dicen que sudé como gotas de sangre. Así era el peso de eso. Y volví a donde estaban Pedro, Santiago y Juan. Y los tres dormían. Los tres. Les dije a Pedro: ¿así que no pudiste velar una hora conmigo? No con enojo, con una tristeza suave. Y ellos no supieron qué decirme.
y volví a orar. Y cuando regresé, dormían otra vez. 3 veces. Hay algo muy humano en eso. El cuerpo que cede cuando la mente ya no puede más. No los culpo. Nunca los culpé. Pero esa soledad de esa noche fue real. Fue una de las noches más solas que he tenido. Y en eso llegaron las antorchas. Y llegó Judas. Y el beso. Y Pedro, que siempre fue Pedro, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los del grupo, a un siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y le dije, guarda la espada. El que a hierro mata, a hierro muere. Y tomé la oreja de Malco y la puse en su lugar. Incluso en ese momento, incluso en el momento en que me estaban arrestando, no era el momento para la violencia. No lo es nunca. Y todos mis discípulos huyeron. Todos corrieron. Me llevaron primero a casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Era el poder detrás del poder, el que realmente movía los hilos. Era de madrugada. Todo ocurrió de madrugada. Las cosas que no resisten la luz del día se hacen de noche. Luego me llevaron ante el Sanedrín, el consejo completo. Buscaban testigos que dijeran algo contra mí, pero los testimonios no coincidían entre ellos. Al final, Caifás me preguntó directamente, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y yo le dije, yo soy. No lo dudé. En ese momento, frente al sumo sacerdote, con toda esa presión encima, no lo dudé. Caifás rasgó sus vestiduras. Dijo, ¿qué más testigos necesitamos? Habéis oído la blasfemia. Y votaron que yo merecía muerte. Afuera, en el patio, Pedro estaba calentándose junto a un fuego, y alguien lo reconoció, y le dijo que era uno de los míos. Y Pedro dijo que no. 3 veces dijo que no. En la tercera vez, un gallo cantó. Y Pedro recordó lo que yo le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió y lloró amargamente. Pienso en eso, en Pedro en ese patio, con el fuego, negándome. Y no siento ira, siento algo que se parece a comprensión. El miedo hace eso. El miedo nos convierte momentáneamente en personas que no queremos ser. Y lo que importa no es lo que haces en el peor momento del miedo. Lo que importa es lo que haces después. Y Pedro hizo mucho después. Me llevaron ante Pilato, Poncio Pilato, gobernador romano de Judea. Un hombre que claramente no quería este problema, que me interrogó y dijo que no encontraba culpa en mí, que intentó soltarme 2 veces. Pilato me hizo una pregunta que todavía me parece interesante. ¿Qué es la verdad? Y la dijo y se fue, sin esperar respuesta. Eso me dice mucho de Pilato. Era un hombre que había decidido que no existían las respuestas, o que si existían, no importaban. Y esa decisión lo hacía más libre, creía él, pero lo hacía completamente esclavo, de la conveniencia, del poder, de la opinión de otros. Al final cedió. La presión de la multitud, la amenaza de los líderes religiosos de acusarlo ante el César, fue suficiente. Mandó azotar, mandó crucificar, y se lavó las manos delante de todos, como si eso fuera suficiente. Me pusieron la cruz a cuestas. Era una viga de madera, pesada, muy pesada. Me habían azotado antes. No voy a entrar en los detalles. Solo te digo que cuando me pusieron la cruz encima, mi cuerpo ya no estaba entero. Me caí. No una vez, más de una. Y en algún punto del camino, los soldados agarraron a un hombre de entre la multitud y lo obligaron a cargar la cruz por mí. Simón de Cirene. Venía del campo, no buscaba esto. Se lo pusieron encima sin pedirle permiso. Me imagino, el susto, la confusión, el peso de algo que de repente es tuyo, aunque no lo pediste. Hay algo en esa imagen que pienso mucho.
A veces la vida te pone encima un peso que no es tuyo, y de todas formas hay que cargarlo, y hay que caminarlo. En el camino había mujeres que lloraban. Y yo les dije, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque Jerusalén iba a caer, y cayó. En el año 70, los romanos destruyeron el templo hasta los cimientos, como yo lo dije. El Gólgota, la colina de la calavera, fuera de las murallas de Jerusalén. Así se hacía siempre. Había 2 hombres crucificados ese día además de mí, 2 ladrones. Uno de ellos me insultó, el otro lo frenó y me dijo, Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Un hombre moribundo en una cruz, a quien nadie miraba con esperanza, me decía eso. Y yo le dije, de verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No si te portas bien, no después de un proceso. Hoy. Mi madre estaba ahí, al pie de la cruz, junto a Juan. Mi madre estaba ahí. La miré a Juan, y le dije a ella, mujer, ahí tienes a tu hijo, y a él, ahí tienes a tu madre. ¿Qué hace un hijo en ese momento? ¿Qué hace cuando sabe que su madre va a quedar sola? Asegurarse de que alguien la cuide. Incluso ahí, incluso en ese momento. Hubo un momento en que el cielo se oscureció. Era mediodía y se oscureció. Y yo grité con fuerza, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eso no lo entiendes si no lo has vivido. La sensación de que el cielo está vacío, que no hay nadie ahí, que todo fue una ilusión. Yo lo sentí. Quiero que sepas eso. Yo lo sentí. No lo fingí. Y aún así, dije, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aún así. Tres días. Eso es lo que el mundo estuvo creyendo que todo había terminado. María Magdalena fue al sepulcro al amanecer del primer día de la semana. Llevaba especias aromáticas para preparar el cuerpo. Y encontró la piedra removida y el sepulcro vacío. Corrió a decírselo a Pedro y a Juan. Y los 2 corrieron al sepulcro. Juan llegó primero. Era más joven, corría más rápido, pero esperó en la entrada. Pedro llegó después y entró directo, como siempre fue Pedro. Vieron las vendas en el suelo, el lienzo que había cubierto mi cabeza, doblado aparte. Y todavía no entendían. Después, cuando se fueron, María Magdalena se quedó afuera llorando. Se asomó al sepulcro y vio 2 ángeles vestidos de blanco. Le preguntaron, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo, porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto. Y al volver me vio, pero no me reconoció. Pensó que era el jardinero, y me preguntó si yo sabía dónde habían puesto el cuerpo. Y yo dije su nombre, María. Solo eso, su nombre. Y ella me reconoció, y dijo, Raboni, que en arameo es maestro mío. Hay cosas que no se pueden explicar, solo se pueden vivir. Una vez, un fariseo me reclamó que yo comía con pecadores, y le conté una historia. Le dije, había un hombre que tenía 2 hijos. El menor fue y le dijo a su padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Eso, en ese tiempo, era como decirle a tu padre, ojalá estuvieras muerto. Porque la herencia es algo que recibes después de la muerte del padre. Pedirla en vida era una deshonra enorme. Y el padre le dio. El hijo tomó el dinero, se fue a un país lejano y lo gastó todo. Fiestas, amigos que no lo eran, vida que se deshace cuando el dinero se acaba. Cuando ya no tenía nada, vino un hambre grande en esa tierra y fue a trabajar cuidando cerdos. Y tenía tanta hambre que quería comer lo que comían los cerdos.
un judío cuidando cerdos. Eso es lo más abajo que podía estar. Eso es tocar el fondo. Y en ese fondo, el texto dice algo hermoso. Volvió en sí, como quien despierta, como quien después de un tiempo largo de estar perdido, de repente sabe dónde está. Y se levantó y fue a casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, el padre lo vio. El padre lo vio. Eso significa que el padre miraba, que el padre esperaba, que el padre se asomaba al camino. Todos los días quizás, mirando si venía alguien, si venía él. Y cuando lo vio, corrió. El padre corrió. Los padres de ese tiempo no corrían, era indigno, pero corrió, y lo abrazó y lo besó, antes de que el hijo dijera una sola palabra. Y el hijo empezó su discurso preparado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre no lo dejó terminar. Llamó a los siervos. Traigan la mejor ropa, un anillo, sandalias. Maten el becerro gordo. Mi hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. Y empezaron la fiesta. Pero el hijo mayor estaba en el campo. Cuando volvió y oyó la música, preguntó qué pasaba. Y cuando le dijeron, se enojó y no quería entrar. Y el padre salió a él también. Y el hijo mayor le dijo, mira, todos estos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me diste ni un cabrito para hacer fiesta con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, le matas el becerro gordo. Y el padre le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarse, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y ha sido hallado. ¿Y sabes cómo termina la historia? No sabes, nadie sabe. La historia no termina. La historia termina con el hijo mayor afuera, enojado, con el padre invitándolo a entrar, y no sabemos si entró. Eso lo dejé abierto a propósito, porque esa es la pregunta para el fariseo que me estaba escuchando, para todos los que se creen del lado de los correctos. ¿Entras a la fiesta o te quedas afuera con tu resentimiento intacto? Porque hay dos maneras de estar lejos de casa. Quiero hablar de esa cena. Era jueves de noche, la Pascua judía. Mandé a Pedro y a Juan a preparar todo. Nos reunimos en un cuarto en Jerusalén. Era un cuarto grande en el piso de arriba, el cenáculo. 14 personas, quizás más, los 12 y yo, y probablemente otros. Y antes de cenar, tomé una palangana y una toalla y comencé a lavarles los pies. Los pies, la parte del cuerpo que más trabajaba en ese tiempo. El trabajo de los siervos más bajos. Y Pedro, cuando llegué a él, me dijo que él no iba a permitir que yo le lavara los pies. Y yo le dije, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro, siendo Pedro, inmediatamente cambió. Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Me encanta Pedro. Siempre lo digo. Me encanta la velocidad con la que cambiaba. La ausencia total de matices intermedios. De no a todo en 2 segundos. Después de lavarles los pies, les dije, ¿entendéis lo que os he hecho? Si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. No les di una teoría sobre el liderazgo, les mostré lo que es el liderazgo, porque hay una diferencia enorme entre explicar el servicio y servir, entre predicar la humildad y agacharse. Y entonces tomé el pan, y di gracias, y lo partí y les dije, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Y tomé la copa, y di gracias, y les dije, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Pan partido, vino derramado, vida entregada. No es complicado, es lo más sencillo del mundo, y al mismo tiempo es todo. Quiero hablarte de fracasar, porque hay algo que no se dice suficiente sobre eso. Yo fallé, no en el sentido que quizás piensas, pero fallé. Llamé a 12 personas y una me traicionó. 3 se durmieron cuando más los necesitaba. 1 me negó 3 veces. 10 huyeron. Eso no fue un plan perfecto ejecutado sin tropezos.
Fue un equipo humano que hizo lo que los humanos hacen, lo mejor que pudo, que a veces fue mucho y a veces fue poco. Y aún así, esos 11 que quedaron dieron vuelta al mundo. Lo que quiero decirte es esto: el fracaso no es el final. A veces el fracaso es el comienzo de algo que todavía no puedes ver. Pedro negó sí, y 3 años después predicó delante de 3,000 personas en Jerusalén. El mismo Pedro, el mismo hombre, transformado. No busques la vida perfecta, busca la vida honesta, la vida donde te equivocas, lo reconoces, te levantas y sigues. La vida donde no finges que todo está bien cuando no está bien. La vida donde tratas al otro como quieres que te traten a ti. Eso es todo. En serio, eso es todo lo que se necesita. Y es lo más difícil del mundo al mismo tiempo. Han pasado cosas desde entonces. El mundo ha cambiado de maneras que yo vi venir y de maneras que no imaginé. Ha habido quienes tomaron mis palabras y construyeron cosas hermosas. Ha habido quienes tomaron mis palabras y las usaron para hacer daño. Se hicieron guerras en mi nombre. Se construyeron hospitales en mi nombre. Se persiguió gente en mi nombre. Se liberaron esclavos en mi nombre. Las palabras son así. Pueden ser usadas para cualquier cosa. Por eso insisto tanto en lo que dije. Por sus frutos los conoceréis. No por lo que dicen creer, por lo que hacen, por cómo tratan al extranjero, al pobre, al diferente. Eso es lo que importa. Al final del día, eso es lo que queda. Quiero decirte una última cosa. Hay una pregunta que la gente evita, que hace como que no existe, que da miedo hacerse. La pregunta es, ¿y si todo esto tiene sentido? ¿Y si hay algo real detrás de todo esto? No te pido que lo creas sin cuestionarlo. No era de esa manera como yo quería que la gente me siguiera. Te pido que no le tengas miedo a la pregunta, porque esa pregunta abre una puerta, y detrás de esa puerta hay algo que no puedo describir en palabras, algo que solo se puede vivir, que solo se puede recibir. Yo les dije a mis discípulos, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. No esperad pasivamente, buscad, llamad. Hay un movimiento de tu parte en eso, una acción, una decisión. Joseph me enseñó algo que no aprendí en el templo. Me enseñó que la madera tiene veta, que hay que seguir la veta, no pelear contra ella, que el árbol ya sabe qué forma tiene. Tu trabajo es encontrar esa forma y trabajar con ella. No sé por qué pienso en eso ahora. Quizás porque hay algo de eso en cómo funciona la vida, en cómo funciona la fe. No es fuerza bruta, es escuchar, es seguir la veta. La última semana en Jerusalén, yo sabía lo que venía. Y hubo momentos en que quise no saberlo, en que quise ser solo un carpintero de Nazaret que se quedó en casa y no dijo nada. Pero eso no era posible. Una vez que ves lo que vi, sabes lo que sabes, no puedes quedarte callado, aunque el costo sea muy alto, aunque el costo sea todo. Estoy pensando en María, en su cara cuando le dijeron, en cómo habrá sido regresar a Nazaret. Después, en las noches que habrá tenido. Nunca le pregunté cómo estaba con todo esto. Deberíamos haber hablado más. Siempre uno cree que hay más tiempo. Estoy pensando en Pedro, en si pudo perdonarse a sí mismo. Eso era lo que más me preocupaba de él, no su negación, su incapacidad de perdonarse. La gente cree que el peor enemigo viene de afuera, pero el peor enemigo casi siempre somos nosotros mismos. La voz interior que repite el error, que dice, no eres suficiente, lo arruinaste, no mereces. La respuesta a esa voz no es ignorarla, es contraargumentarla con algo más verdadero. Y lo más verdadero que conozco es esto: eres amado, antes de tus logros, antes de tus errores, antes de que hagas nada para merecerlo. Eso no cambia. Nací en Belén porque no había lugar en el mesón. Eso me gusta. Empecé donde hay menos espacio, y de alguna manera me las arreglé para ocupar más espacio del que cualquiera esperaba. No el espacio de los palacios, no el espacio de los tronos, el espacio que importa, el de adentro, de las preguntas que uno se hace de noche. Ahí es donde busca uno, ahí es donde encuentra. Hay algo que quería decirles esa última noche antes de Getsemaní, algo que no terminé de encontrar las palabras. Es sobre el tiempo, sobre lo que permanece.
Hay cosas que el tiempo no puede tocar. El amor entre una madre y un hijo, la lealtad de alguien que se queda cuando los demás se van, la honestidad de quien dice la verdad aunque le cueste. Esas cosas no envejecen. Yo me fui. Y no me fui. Esa es la paradoja con la que viven los que me conocieron. La que viven los que me conocen todavía. Y hay una pregunta que me hago, que siempre me hago. ¿Entendieron? No todos, no todo, pero algo quedó. Espero que algo quede también en ti. No lo que yo quiera que quede, lo que sea verdad para ti, lo que encuentres cuando te atrevas a buscar. Yo soy Jesús de Nazaret. Y hay algo que todavía no termino de decir. No sé si tengo las palabras para ello.